Tengo algunos otros temas para comentar de inicio. Quería hablar un poco de la nota que publicamos el fin de semana con Franco Misraji, que mostraba los documentos y los hechos que confirman buena parte de lo que está en los chats atribuidos al celular de Marcelo D'Alessandro. Ustedes notarán que yo digo diciendo atribuidos, que digo presuntos, que digo supuestos. Eso tiene que ver con que esta cuestión de que los chats van apareciendo en cuotas y que hay alguien que efectivamente tiene, alguien o varias personas, no sabemos, tiene chats del celular de Marcelo D'Alessandro y los va soltando a medida que cree que pueden tener alguna incidencia en la agenda pública. Ya mismo ir soltándolos es una forma de edición, aun si no se toca lo que está adentro. Ahora, lo que pasa con estos chats es, como nosotros venimos publicando desde la primera aparición, que eran los del grupo de WhatsApp de los que volaron al lago escondido, la segunda aparición después donde apareció sí la mano derecha de Rosati, y esta tercera aparición donde por ejemplo aparecía el juez Sebastián Ramos, que estaba en ese momento declarando en la Comisión de Juicio Político de la Corte, ¿sí? Es que nosotros los leemos, no los reproducimos, no los mostramos, ustedes han visto que nosotros no los ponemos aquí en pantalla ni los ponemos en la web, pero después buscamos documentación respaldatoria sobre el contenido de esos chats y coincide. Y eso obviamente les da verosimilitud a estos chats que, insisto, alguien tiene un interés en que eso se publique y obviamente el interés no es que se desarme el sistema de promiscuidad de medios, servicios de inteligencia, jueces y fiscales y empresarios que existen en la República Argentina. El que tiene esos chats y los está divulgando no tiene interés en que se termine el lawfare, en que Comodoro Pi funcione bien. Su interés pasa por el otro lado. Mi hipótesis, que es la que hemos puesto en las notas, es que es una suerte de licitación del lawfare. En realidad, el que los está soltando está haciendo quedar mal a Marcelo D'Alessandro como operador frente a los jueces. No significa que quiere que se terminen las operaciones con los jueces. ¿Se entiende? Bueno, nosotros hemos mostrado estos documentos que son públicos y son de acceso público. Y obviamente lo que pasó es que del lado de la prensa corporativa, la de Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, etc. Perfil sí, perdón, me corrijo. Los otros tres han decidido que esto no existe. Bueno, el gran problema es que esto existe. Esto existe y llega y se conoce. Y cuando desde un medio de comunicación empezás a hacer que la realidad no exista, dejás de existir vos. Así que estamos ante un momento en el cual esos medios que terminan involucrados y mezclados en todo esto, porque recuerden que, por ejemplo, en el caso del Grupo Clarín, estaba el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el abogado del Grupo Clarín, Pablo Casey, metido en la organización de este viaje y en los chats para encubrir este viaje, etc. Pero bueno, han decidido ocultarlo. Ahora bien, esa es una parte de lo que quería decir para arrancar el programa. La otra parte es con lo que va a suceder mañana. Mañana, la Corte Suprema, cuyos integrantes quedan involucrados en este chat, porque por ejemplo está Silvio Robles, que es la mano derecha de Rosati, mañana la Corte Suprema le va a tomar juramento a 3 senadores para el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Tema que es parte de estos chats, ¿sí? Porque por ejemplo, dentro de estos chats había una conversación de la mano derecha de Rosati con D'Alessandro diciéndole cómo manejarse en el caso del Consejo de la Magistratura y en el caso de coparticipación, ¿sí? Ahora, mañana la Corte Suprema le va a tomar juramento solamente a los senadores que ella quiere. Le va a tomar juramento a los senadores Mariano Recalde, María Inés Pilati Vergara, por el oficialismo, y a Eduardo Vichy, radical. Y no le va a tomar juramento a Martín Doñate, que es el otro miembro del oficialismo, pero de otro bloque, que la Corte Suprema decidió no tomárselo. Primera pregunta, ¿la Corte Suprema tiene potestad para decidir a qué senadores le toma juramento, a qué diputados le toma juramento, a qué abogados le toma juramento? No. La Corte Suprema no tiene esa potestad. No se la da la ley, no se la da la Constitución. La ley simplemente dice, le tomará juramento a aquellas personas que cada uno de los estamentos que integra el Consejo de la Magistratura envíe. Los abogados, los académicos, el Poder Ejecutivo, el Congreso, los jueces, todos mandan. La Corte Suprema se limita a tomar juramento. No puede elegir a quién sí y a quién no. Ahora, en este caso eligió no a Martín Doñate, pero sí a Mariano Recalde y María Inés Pilate de Vergara. Lo cual es un gran sinsentido porque
Si la Corte Suprema no aceptara la partición del bloque del Frente de Todos en dos, no tendría que aceptarle el juramento a ninguno de los dos subbloques en los cuales se dividió. Pero ahora decidió aceptárselo a uno así y a otro no. Entonces, incluso en la propia lógica de la Corte Suprema, esto no tiene sentido. Pero sí es peligroso. Sí es peligroso. Porque llevado también al extremo, si los 35 senadores del bloque del Frente de Todos se hubiera dividido en 35 monobloques, el Frente de Todos no tendría representantes en el Consejo de la Magistratura. Y la Corte Suprema no hubiera dicho nada. Entonces, la gran pregunta frente a esto es, Rosati, que es el que decide estas cosas, ¿va a elegir también las listas de diputados y senadores que les gusten? Ahora para el año que viene, ¿va a decidir él quiénes van de candidatos y quiénes no? Y la otra pregunta, porque estoy haciendo todas preguntas hacia los sectores opositores, pero también hay preguntas para hacerle al oficialismo. Y yo hoy pregunté, ¿mañana van a ir a la jura los senadores del oficialismo, a los cuales la Corte decidió, porque se le canta, tomarle juramento a unos sí y a otros no, discrecionalmente? Y me dijeron que sí, que van a ir. Entonces me hizo acordar a la pregunta que le hicimos aquí a Martín Soria, el ministro de Justicia, cuando la Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura. Y le preguntamos, le dijimos lo mismo, ¿va a ir el oficialismo al Consejo de la Magistratura? Porque ustedes están denunciando que es un golpe institucional. Sí, es un golpe institucional. ¿Van a ir? Sí. ¿Y por qué van a convalidar algo? ¿Por qué van a convalidar algo que están denunciando que es ilegal? Y que además tienen razón, porque el oficialismo tiene razón en denunciar que es ilegal. Entonces mañana, si sucede esto, van a ir a hacerle el juego a Rosati, un juego democrático de una democracia que no es tal. De una democracia que no es tal. Y esa democracia que no es tal sucede en un año electoral. Sucede en un año electoral. No es democrático que una Corte Suprema decida quiénes son los que integran el Consejo de la Magistratura, decida quiénes pueden ser candidatos a senador o a diputado, decida todas estas cosas. No es democrático. No es democrático. Ahora, si se le sigue el juego a esa democracia que no es tal, y la excusa es lo que se puede hacer, bueno, es un problema para este año electoral. Porque en las elecciones, y con esto cierro, se vota convicciones, se vota proyectos, se vota propuestas, se vota esperanza, se votan ideas, se vota seguridad. Lo que es seguro que nadie vota es el posibilismo. Un país unido por la radio.